Estamos aquí para comenzar con las clases de procesos socioculturales americanos. Para los que no me conocen, soy la licenciada Valeria Espiro y soy la profesora adjunta a cargo de esta asignatura que corresponde al ciclo básico común de las licenciaturas en Arqueología, Antropología Social y Cultural y Patrimonio Cultural. Espero que hayan recorrido en el aula virtual la sección de presentación, en donde van a encontrar los contenidos, el programa, todo el listado de la bibliografía y el link para que puedan obtenerla, ¿sí? Ahora, bueno, vamos a comenzar con los contenidos de la unidad 1, que como ustedes ya han podido ver, ¿sí? Son conceptos básicos generales que tienen que ver con la definición, ¿sí? De los conceptos, de los términos geohistóricos o geopolíticos, ¿sí? América, Latinoamérica, América Latina, modernidad, colonialidad, las áreas culturales, ¿sí? Andes, Mesoamérica, todo eso vamos a ver en esta unidad que es bastante corta. Antes de que comencemos, les hago este paréntesis, ¿sí? Para hablarles de por qué hablamos de procesos socioculturales americanos. ¿Por qué no hablar de historia de América? ¿O por qué no hablar de pasado? ¿O por qué no hablar de sociedad americana? ¿Sí? Hablamos en términos de proceso, ya que un proceso histórico es un conjunto de hechos relacionados entre sí. Cada uno es causa y consecuencia de otro, ¿sí? Nosotros durante toda la materia vamos a ver distintos procesos, ¿sí? Que se fueron desencadenando en lo que hoy es el territorio americano. Quizá no todos se desarrollaron o se fueron desencadenando en el mismo tiempo en distintas partes del continente y puede haber algunos procesos que están circunscriptos a regiones en particular. Como les decía, ¿sí? Estos hechos relacionados entre sí mantienen una dinámica en la historia, pues pueden conectarse diacrónicamente a través del tiempo y además sincrónicamente, ¿sí? En el mismo tiempo con otros procesos que están acaeciendo. Por oposición a los hechos, relativamente sencillo en cuanto a su determinación, ¿sí? Los procesos históricos son complejos, multicausales y su interpretación es difícil, ¿sí? Nos referimos a procesos sociohistóricos o socioculturales, ¿sí? Ya que son fenómenos o procesos que hacen referencia a una realidad construida, ¿sí? Por los seres humanos, por el hombre, ¿sí? Que puede tener que ver en cómo interactúan las personas en sí mismas con el medio ambiente y con otras sociedades. Así que aquí no nos vamos a detener en historia natural, ¿sí? O en procesos geológicos, demás, que no interactuaron con las personas, ¿sí? Todo va a estar girado en torno a la construcción de las sociedades, ¿sí? A la mirada de las sociedades o de las culturas que habitan y habitaron el territorio americano. Bueno, yo ya les estuve contando, ¿sí? América corresponde a la segunda masa de tierra más grande del planeta, ¿sí? Se extiende desde el norte, desde el Cabo Columbia en Canadá, ¿sí? En el océano glacial ártico hasta las islas Diego Ramírez, ¿sí? En Chile, que son las que van a ver en la imagen abajo, y también ubicadas en su punto más oriental corresponde al Cabo Blanco o Branco en Brasil, mientras que el occidental corresponde a las islas Comendador Bering en las islas Aleutianas, ¿sí? Junto al estrecho de Bering que separa Alaska del continente asiático. Geográficamente se la subdivide, geográficamente y políticamente se la subdivide en América del Norte, América Central y América del Sur y un arco insular conocido como las Antillas. Acá está América del Norte, se ve parte de América Central, pero aquí está América Central y el arco insular, ¿sí?
de las Antillas, que son Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico y todas estas pequeñas islas, y América del Sur, que es donde nos encontramos nosotros, en Argentina, en Catamarca. Quizá algunos ya lo conocen, pero también para comentarles y refrescar de que hasta la geografía, ¿sí?, no está estática, y de que lo que hoy nosotros concebimos como América no fue siempre América, ya lo vamos a ver en términos de denominación y de los pueblos que la habitaron y cómo la denominaron, pero también en términos geológicos, ¿sí?, América no siempre fue una sola, sino de que, de acuerdo a la deriva continental y a la tectónica de placas, ¿sí?, lo que sería América del Norte y América del Sur habrían permanecido separadas durante millones de años, ¿sí?, y América Central surgió relativamente hace poco, hablando en millones de años. La primera vez que se utilizó el nombre de América en Europa fue en este tratado de cosmografía, ¿sí?, en donde se trata de dibujar por primera vez o representar, ¿sí?, en un mapa lo que los europeos estaban registrando de esas tierras que denominaron América. Este es el mapa más completo, el primer mapa más completo. Fíjense, estamos hablando de 1640, ¿sí?, muy reciente, donde los europeos hacen esta representación de nuestro continente. El término de América Latina o Latinoamérica es un concepto que está más ligado a lo étnico, ¿sí?, más que nada a las lenguas, ¿sí?, a las lenguas mayoritarias, ¿sí?, que está muy vinculado con las naciones europeas que invadieron y colonizaron a partir del siglo XVI este continente. Entonces se denomina a Latinoamérica o América Latina aquellas en donde las lenguas romances, ¿sí?, son las principales, o sea que se habla español, portugués y francés. De esta pequeña introducción, ¿sí?, en donde les comentaba aspectos generales y de definiciones, cómo surge la palabra América, América Latina y demás, vamos a adentrar un poquito, ¿sí?, en la discusión de estas categorías, ¿sí?, geohistóricas americanas. Hoy en día está totalmente aceptado y todos entendemos a qué nos referimos cuando hablamos de América o de Latinoamérica. Pero son divisiones políticas e históricas que fueron impuestas y que son constructos de estos últimos 500 años, ¿sí?, y en algunos casos de los últimos 150 años, ¿sí?, son denominaciones que no existieron siempre y que tanto la geopolítica, ¿sí?, como la historia se esforzaron para naturalizarlo. El continente americano no existe solo como una consecuencia de la expansión colonial europea y los relatos de esa expansión desde el punto de vista europeo, es decir, la perspectiva de la modernidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que desde antes de la modernidad nadie sabía qué era América. Eso no significa que el territorio que nosotros identificamos como América no existiera. Nosotros sabemos, y lo vamos a ver en esta materia, de que las sociedades, ¿sí?, los procesos socioculturales dentro de este territorio comenzaron hace probablemente unos 45.000 años, ¿sí?, con las primeras poblaciones que ingresaron al continente americano, ¿sí? Hay personas, hombres, mujeres y niños viviendo en estas tierras hace por lo menos 45.000 años. Pero por supuesto que era
denominado ese territorio con otras formas, y el hecho de que las nacientes imperios europeos desconocieran de estas tierras no significaba que no existieran, ¿sí? Por eso es eso, que desde la perspectiva europea, ¿sí? Y desde la expansión capitalista y la colonización por parte de las distintas naciones europeas de estas tierras, es que surge América como unidad, como continente, ¿sí? Antes de 1492, como les decía, América no figuraba en ningún mapa europeo, ni siquiera en el de los pueblos que vivían en estas tierras, ¿sí? Tanto los pueblos aztecas, ¿sí? Lo definían a estas tierras como Anahuac, los incas como Tahuantinsuyo, ¿sí? Y los pueblos caribeños como Abya Yala. Ninguno de estos se refería a las tierras en las que habitaban como América. Los españoles y los portugueses, únicos ocupantes europeos durante todo el siglo XVI, bautizaron al continente cuyo control y posesión estaba en sus manos. Hoy en día resulta difícil pensar a los incas o a los aztecas viviendo en otro lugar que no fuera América, o es imposible pensar a estas sociedades como que no forman parte de la historia americana. Pero sí es de que estas trayectorias históricas se vieron cruzadas por un hecho, ¿sí? Colonial, de invasión, de expansión imperialista y de dominación política, económica, dominación sobre los territorios y los pueblos. El territorio ya existía, ¿sí? Los pobladores también, pero ellos daban sus propios nombres a los lugares donde vivían, como les decía, Tahuantinsuyo para la región andina, Anahuac para el Valle Central de México y Abya Yala para Panamá y las zonas caribeñas. En la bibliografía, ¿sí? Ustedes tienen un texto en donde profundizan sobre estos conceptos, pero podemos tomar que el primer historiador americano que comenzó a visualizar, a hacer visibles, ¿sí? Tratar de desnaturalizar el término América como que fuera algo que siempre existió con esa denominación, fue Edgardo O'Gorman, ¿sí? Fue un historiador mexicano que en 1958, ¿sí? Ya hace más de 60 años, él habla y dice que América no se descubrió, sino que se inventó. América, según el relato europeo, es descubierta por los españoles en 1492. Lo que dice O'Gorman es que desde la perspectiva de los pueblos nativos, América fue inventada por los europeos, por los españoles y los portugueses, como un término para denominar a las tierras que estaban invadiendo y subyugando, ¿sí? Las poblaciones que vivían aquí, ¿sí? Existían antes del descubrimiento. Los relatos que hablan del descubrimiento no pertenecen a los habitantes de estas tierras, sino que es parte del relato europeo. Entonces, nosotros vamos a tomar esta perspectiva de O'Gorman, ¿sí? Como nativo ya de estas tierras, y vamos a tratar de dejar de hablar de descubrimiento para pasar a hablar de invención. Pasar del descubrimiento a la invención no es únicamente reemplazar los términos o dos interpretaciones del mismo acontecimiento, ¿sí? Son partes de dos paradigmas distintos. ¿Qué quiero decir por paradigmas? Son dos palabras que por detrás conllevan toda una manera de ver el mundo totalmente distinta. La línea que separa estos dos paradigmas es la de la transformación de la geopolítica del conocimiento, ¿sí? No se trata solamente de una diferencia terminológica,
sino también del contenido del discurso, ¿sí? Si yo hablo de descubrimiento, voy a hablar desde el lado de los europeos, ¿sí? Y voy a negar la historia nativa americana y los procesos propios del continente americano, ¿sí? Incluidos aquellos procesos que sucedieron con posterior a la llegada de los europeos. Si yo hablo de invención, voy a hablar parada, ¿sí? En esta tierra que me vio nacer y a la cual le debo la vida, ¿sí? Cuya historia, cuyos antepasados, ¿sí? La forjaron y que hoy en el presente, ¿sí? Todos esos miles de años de historia forman parte de mi presente y de mi futuro, ¿sí? Es parte de mi legado patrimonial, por así decirlo. Como le decía, descubrimiento es parte de la perspectiva imperialista adoptada por la Europa, ¿sí? Algo que se conoce como modernidad, mientras que invención refleja el punto de vista crítico de quienes han sido dejados de lado, de los que se espera que sigan los pasos del progreso continuo de una historia a la que no creen pertenecer. La colonización del ser consiste nada más que en generar la idea de que ciertos pueblos no forman parte de la historia y por lo tanto no son seres. Quizá algunos de ustedes, si tienen una biblioteca en su casa, un libro de lo que se llama historia universal, van a ver que la historia americana casi no tiene lugar en esa historia universal, ¿sí? Estos 42.000 años, ¿sí? De historia y de trayectorias locales no están representadas en esa historia universal. Y esto tiene que ver con esta colonización y con este descubrimiento y con esta mirada moderna de la historia. Así, enterrados bajo la historia europea del descubrimiento, están las historias, las experiencias y los relatos conceptuales silenciados de los que quedaron fuera de la categoría de seres humanos, de los actores históricos y de entes racionales. Ahora bien, yo estoy hablando de la modernidad y demás. La modernidad, entendida como la dirección de la historia, cuyo objetivo y modelo de Europa, ha sido atribuida a Max Weber, ¿sí? A este pensador. En los últimos años, a fines de la década de 1980, el sociólogo peruano Aníbal Quijano desenterró la colonialidad, que es este otro término, ¿sí? Colonialidad. ¿Qué se refiere a la colonialidad? Es el lado oscuro de la modernidad, esta perspectiva histórica de los condenados, los marginados de la historia, contada desde el punto de vista de la modernidad. Ahora bien, ¿cómo operan esos dos conceptos intrincados? ¿Sí? Intrincado significa que están entrelazados, que uno no existe sin el otro. La modernidad y la colonialidad, en tanto, dos caras de una misma realidad, para dar forma a la idea de América. En el siglo XVI y a la América Latina ya en el siglo XVIII. La modernidad es, desde la perspectiva europea, se refiere a un periodo de la historia que se remonta al Renacimiento europeo y al descubrimiento de América. Ustedes deben haber visto que a partir del descubrimiento de América aparece la modernidad. Idea que comparten los académicos del sur de Europa, es decir, de Italia, España y Portugal, o bien a la ilustración europea, ¿sí? Como sostienen en Inglaterra, Alemania, Holanda y en Francia. La colonialidad sería desde la perspectiva del otro lado, ¿sí? De las ex colonias portuguesas y españolas de América del Sur. La idea propuesta por académicos e intelectuales es que el progreso de la modernidad va de la mano con la violencia de la colonialidad. O sea, por un lado, el discurso de la modernidad habla de un progreso, ¿sí? La edad moderna, incremento de la tecnología, la expansión territorial de Europa sobre América primero y luego sobre otros continentes. Y del otro lado, si nosotros diéramos vuelta a la modernidad, tenemos a la colonialidad, que es lo que le está pasando
a aquellos territorios que no son Europa y que están bajo el dominio de las naciones imperialistas europeas. Estos territorios son sometidos a una violencia física, guerras, sometimiento, violencia política, ¿sí? Los virreinatos, la imposibilidad de tener gobiernos propios, violencia epistémica o simbólica, ¿sí? No poder conservar sus creencias, sus religiones, ¿sí? La colonialidad es un término mucho menos frecuente que el de modernidad y muchos tienden a confundirlo con la palabra colonialismo. El colonialismo se refiere a periodos históricos específicos y a lugares del dominio imperial, español, holandés, británico y desde principios del siglo XX al colonialismo estadounidense. La colonialidad, en cambio, denota la estructura lógica del dominio colonial que subyace en el control español, holandés, británico y estadounidense de la economía y la política del Atlántico, desde donde se extiende a casi todo el mundo. O sea, la colonialidad es lo que sufren, ¿sí?, las naciones, los cuerpos, los territorios, los pueblos que están sometidos a el colonialismo.